Los medicamentos de venta libre son los medicamentos de libre acceso que el consumidor debe ser capaz de poder identificar correctamente sus síntomas, sus signos, y que estos medicamentos pueden ayudar a tratar esos síntomas y signos sin la ayuda de un médico. En este caso, el farmacéutico puede ser de gran ayuda, debe conocer, los signos y síntomas de las patologías para poder recomendar algún tipo de medicamento, partiendo siempre la base de que estos medicamentos no se debe abusar de su uso y debe seguir siempre las instrucciones que tenga el prospecto, la etiqueta del medicamento. El abuso puede ser tanto de la cantidad como en el tiempo, ¿sí? No debe abusarse ni de la cantidad que se toma ni del tiempo que se toma. Sobre todo, por ejemplo, un ejemplo común son los antiinflamatorios. Ustedes saben que tanto el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenac son de venta libre, se venden libremente, pero el abuso en el consumo, en la cantidad, tanto como en el consumirlo en el tiempo, trae un montón de consecuencias, sobre todo a nivel gastrointestinal, que pueden producir úlceras intestinales, o a nivel de los riñones, que pueden producir una importante enfermedad renal. ¿Cuál es la ventaja de estos medicamentos de venta libre? Y bueno, que mejoran la accesibilidad de las personas, hacen más fácil que la persona pueda acceder a estos medicamentos de forma rápida, sin tener que hacer la consulta previa al médico, para poder resolver algún tipo de patología frecuente y que común, digamos, y no de gravedad, como por ejemplo es la presencia de fiebre, ¿sí? Cuando uno quiere bajar la fiebre, enseguida, sin antes ir al médico, recurre a una farmacia para comprar algún tipo de antifebril. También cambia el costo del sistema de salud para el paciente, no se requiere una consulta médica para obtener un tratamiento. Los costos de los medicamentos disminuyen, son medicamentos generalmente mucho más baratos, y se limita la oportunidad de tener unidades de venta, ¿sí? Las farmacias pueden venderlos en tableta, en cápsula, hasta venden el comprimido suelto. Para definir un medicamento de libre acceso de venta libre, debemos tener en cuenta que este tiene que haber pasado por una serie de pruebas y una serie de controles, sobre todo que demuestren su eficacia y su seguridad a través del tiempo. Esto, por ejemplo, tiene que haber pasado al menos 5 años de que este medicamento ya ha sido controlado y después se puede ser utilizado para aliviar síntomas y signos de enfermedades, como le dije, leves, de corta duración, fácilmente reconocibles para el consumidor, para padecimientos comunes, autolimitados, de fácil autodiagnóstico, ¿sí? Algo que directamente no haya necesidad de recurrir al médico. Estos medicamentos también deben ser seguros, ¿sí? Eficaces para todo tipo de edad, sobre todo tener en cuenta que deben ser seguros para la población pediátrica, geriátrica, para los gestantes y las lactantes, para las embarazadas. Deben tener un amplio margen terapéutico, esto quiere decir que tienen que tener baja toxicidad, ¿sí? Que yo puedo consumir diferentes dosis y que esas dosis no van a afectar demasiado, ¿sí? No deben enmascarar enfermedades serias o graves que retrasen el diagnóstico. No es posible que se pueda clasificar como medicamento de libre acceso aquellos medicamentos susceptibles de abuso, todo lo que es psicotrópico estupefaciente o que tengan en su formulación algún psicotrópico estupefaciente, no pueden ser medicamentos de libre acceso, debido a que estos generan el abuso del medicamento, genera una necesidad de abuso del medicamento. Y después tenemos los medicamentos bajo receta. Esta condición abarca aquellos medicamentos que requieren una decisión de un profesional, se están prescriptos en una receta para tratar alguna enfermedad particular. La venta de medicamentos bajo receta simple no se exige archivar ni presentar dichas recetas. Vamos a ver que cuando son venta bajo receta archivada se requiere otro tipo de receta, pero sí necesitamos una receta hecha por el médico que se utiliza para la prepaga, o sea, para la obra social y para poder hacer la facturación. Por ejemplo, ahí le puse dos ejemplos, esta es una de PAMI y esta es otra obra social. Fíjense que en este tipo de recetas, toda receta médica sea de forma digital, como en este caso, o a veces también te pueden llegar recetas hechas de forma manual, deben contener el nombre y el apellido del paciente. Esto ténganlo en cuenta porque después vamos a trabajar con la elaboración de recetas.
pero bueno, deben tener el nombre y apellido del paciente, el documento, deben tener el número de afiliado de la obra social del paciente, deben tener el nombre, sí o sí, el nombre genérico de del medicamento, y se puede o no colocar el nombre comercial. Si la receta está elaborada con el nombre comercial por encima del nombre genérico, quiere decir que hay que darle ese medicamento. Cambio, cuando el médico coloca el nombre genérico o el principio activo por encima y abajo, entre paréntesis, pone un nombre comercial, quiere decir que está sugiriendo esa marca, pero se le puede dar otra marca al paciente. También debe figurar la dosis y la cantidad de comprimidos, en este caso si son comprimidos, o la cantidad de mililitros si es una solución, depende del tipo de medicamento que se vaya a dispensar. En este caso, ahí no se nota bien, pero supongamos que tenemos ahí la cantidad, dice 2,5 miligramos por 28 comprimidos, y siempre se pone la cantidad 1, 2, generalmente hasta 2 se suele recetar, 2 cajas, 1 caja, ¿sí? Y siempre acuérdense que tienen los troqueles, los que son, digamos, las cajas de los medicamentos, vienen con un código de barra, eso se saca, ¿sí? Y siempre se pegan los troqueles en la receta, porque después con eso se hace la facturación y se puede cobrar el medicamento. Y bueno, después se presentan todas estas recetas a la obra social. Las recetas que tengan algún tipo de error tienen que volver a realizarse, o en el caso de que el error sea del médico, el médico la puede salvar, ¿sí? Siempre, una cosa que no les dije, la receta siempre debe tener la fecha, la firma del médico con matrícula, ¿sí? Con un sello con la matrícula. En este caso, si el médico se confunde o algo, puede poner digo y salva la receta con otro sello, con otra firma nuevamente, o la tiene que volver a hacer. Nunca puede estar ni tachada, ni con un borrón, ni corregida sobre la receta sin que el médico vuelva a firmar la receta, ¿sí? Bueno, y después tenemos los medicamentos bajo receta archivada. En esta categoría se incluyen todos aquellos medicamentos que digamos, los principios activos que la droga que tiene presentan cierto riesgo a la hora de suministrarlo, como el caso de lo que son los antidepresivos, sedantes, hipnóticos, anticonvulsivantes. Cuando el farmacéutico suministra al paciente un medicamento bajo receta archivada, debe conservar la receta en la farmacia, ya que estos medicamentos son controlados por el Departamento de Inspección de Farmacia. Van a ver que existen medicamentos que cuando ustedes estén atrás de un mostrador de farmacia, van a venir pacientes con doble receta, ¿sí? Esos medicamentos se dispensan con receta archivada. Una receta es la que se utiliza como la anterior para presentar en obras sociales, para colocar los troqueles y poder facturar el medicamento, y la otra es una receta de archivo. Esa receta debe ser archivada y anotada en un libro, que ya vamos a ver los libros que tienen las farmacias, porque después se debe presentar y eso se controla por inspección de farmacia. Y hay otros medicamentos más peligrosos, por así decirlo, que los que vienen con receta archivada, que son los que vienen con un recetario oficial por triplicado. Este tipo de medicamentos se compran de manera especial y se dispensan con una triple receta. Se denomina bajo receta y decreto. Esta condición de venta se aplica a aquellos medicamentos que contienen principios activos que requieren un control oficial y son sí o sí bajo prescripción médica. Van a ver, esto vienen con una triple receta, que es una triple receta generalmente perteneciente al ministerio, en donde una se queda la farmacia, la otra otra viene por parte de la droguería, y otra se da a inspección de farmacia. Las farmacias deben llevar control de la venta de estos medicamentos. Para ello hay, como les decía, libros donde se va a registrar todo este tipo de medicamentos. Existen 3 libros, uno recetario, uno psicotrópico y uno estupefaciente. Ya les voy a explicar bien cómo se utilizan. Y siempre este
medicamento sin la receta del médico autorizada para su compra responsabiliza a la farmacia de cualquier problema que sufra la persona. Estos medicamentos llevan una trazabilidad, ¿sí? Están controlados, tienen un número que el ministerio controla y lo que es inspección de farmacia conoce ese número y estos medicamentos se controlan hoy todo por sistema. Entonces, si ese medicamento se dispensa de una farmacia, sale de una farmacia sin haber sido recetado por un médico, sin tener una receta que avale que ese medicamento sale de una farmacia, la responsabilidad cae sobre el farmacéutico a cargo de la farmacia y puede terminar en la multa o en la inhabilitación de la profesión del farmacéutico. Todos estos medicamentos que son psicotrópicos estupefacientes, si ustedes alguna vez trabajaron en farmacia, generalmente se colocan en armarios que están guardados con llave, ¿sí? Y tanto la compra como la venta son de manera especial con todo un papelerío, como les digo, con triple receta o doble receta, y también para la compra algunos de ellos requieren un recetario especial.